Te han menospreciado. Te han hecho sentir que no vales nada, que tu voz no importa, que tu presencia estorba. Hay momentos en los que el alma grita en silencio, cansada de ser ignorada, herida por palabras que penetran como espadas. Pero escucha bien, esto no es el final, es el inicio de tu transformación espiritual. Hoy vas a descubrir cómo responder con luz, y no con ira, cuando el mundo te desprecia. No con teorías vacías, sino con una sabiduría milenaria. La del estoicismo, la de Epicteto, la de Marco Aurelio, unida a la fuerza viva de la fe cristiana. Este video no es más un contenido bonito. Es una advertencia espiritual y una promesa divina. Porque si no aprendes a proteger tu alma del desprecio, acabarás repitiendo los mismos ciclos de dolor. Pero si te quedas hasta el final, te voy a mostrar cómo convertir la humillación en poder interior, cómo blindar tu espíritu contra la indiferencia y cómo construir una vida inquebrantable con la guía de Dios. Nada de fórmulas mágicas, sino prácticas reales, profundas, con base en las Escrituras y en los pilares del estoicismo. Vas a salir de aquí diferente. Vas a recuperar tu paz. Y antes de seguir, déjame decirte algo importante. Muchas personas que ven estos videos aún no están suscritas al canal. No te vayas sin hacerlo. Si este mensaje ya tocó tu corazón en solo unos segundos, imagina lo que Dios puede hacer si seguimos este camino juntos. Suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones, porque cada video es una herramienta espiritual que puede cambiar tu historia. Este es tu momento, quédate conmigo. Lo que vas a escuchar hoy puede ser justo lo que tu alma estaba pidiendo en secreto. 1. Responder sin rebajarse. Es fácil reaccionar con ira cuando alguien nos lanza una ofensa. Es casi automático, ¿verdad? Como si algo dentro de nosotros se encendiera, buscando justicia o venganza. Pero ese impulso, aunque natural, no es sabio. Un verdadero discípulo del Espíritu, uno que camina con Dios y cultiva el estoicismo, sabe que no todo fuego debe ser avivado. Mira a Jesús en su juicio, fue escupido, azotado, burlado. ¿Y cómo respondió? Con silencio, con dignidad. No porque no pudiera hablar, sino porque eligió la paz sobre el orgullo. Epicteto diría que no controlamos lo que otros hacen, pero sí cómo respondemos. ¿Y no es eso también lo que nos enseña el Espíritu Santo? Que el dominio propio es fruto del alma llena de fe. Entonces, ante el insulto, la respuesta estoica no es devolver el golpe, sino mirar al cielo y decir, Señor, dame tu paz. Porque al final, el que se rebaja para igualar al que ofende pierde su altura espiritual. Imaginemos que estás en tu trabajo, dando lo mejor de ti, y alguien lanza una crítica injusta, quizá con sarcasmo. Te arde el pecho, sientes ese deseo de defenderte con la misma moneda. Pero ahí es donde entra la sabiduría de Marco Aurelio, que en medio del caos de Roma decía a sí mismo, el que peca, peca contra sí mismo. Yo no necesito responder con lo mismo. ¡Qué poderoso es eso! No rebajarse no es debilidad, es fortaleza espiritual. Es confiar en que tu valor no está en las palabras del otro, sino en tu relación con Dios. Es saber que no tienes que probar nada a nadie, que tu dignidad está intacta porque no depende de los ojos ajenos. En esos momentos, un alma estoica se convierte en templo y su oración silenciosa se eleva como incienso. Recitar un salmo, respirar profundo, mirar al cielo, todo eso es responder con luz. Es decir, hoy no me arrastro al barro, hoy me elevo. Y eso, querido amigo, es libertad. A veces, responder sin rebajarse puede parecer que estás perdiendo. Pero lo cierto es que estás ganando una batalla interior. El que logra guardar su alma en paz mientras el mundo grita, ha vencido más que cualquier guerrero. El estoicismo, con su profunda conexión con el silencio interior, enseña que tu reacción te define más que el ataque recibido. Epicteto nos recuerda que nadie puede hacerte daño sin tu consentimiento.
Y la Biblia confirma, la blanda respuesta quita la ira. Proverbios 15:1. Qué hermoso es cuando ambas sabidurías se encuentran, ¿no crees? Entonces, la próxima vez que alguien intente provocarte, respira. Recuerda que tienes la opción de ser luz en medio de la sombra, una sonrisa tranquila, una palabra suave o incluso el silencio. Pueden ser las armas más poderosas. Porque quien ha aprendido a gobernar sus impulsos, ha aprendido a gobernarse a sí mismo. Y desde ahí comenzamos a comprender que la verdadera victoria no está en ganar discusiones, sino en conservar la paz. 2. No discutas con quien no escucha. ¿Cuántas veces uno se encuentra hablando, explicando, justificándose? Y del otro lado, un muro, una mirada vacía, un corazón cerrado, una mente que ya decidió no escucharte. Y aún así insistimos, como si empujar nuestras palabras hiciera que el otro de pronto entendiera. Pero ahí es donde el estoicismo ofrece una joya de sabiduría. No gastes tu energía en quien no quiere recibirla. Epicteto, con su claridad tan directa, decía que no debes enseñar filosofía a quien no está preparado para escucharla. Es lo mismo con la fe, con la verdad, con la justicia. Si Jesús, frente a Pilato, guardó silencio, no fue por cobardía, sino porque sabía que había oídos que ya estaban cerrados. Y esa lección es oro puro. Cuando tus palabras caen en tierra árida, es más sabio regar tu alma que intentar forzar una cosecha donde no hay tierra fértil. Imagina que intentas explicarle a alguien por qué decidiste cambiar tu vida, buscar a Dios, seguir una vida más alineada con el crecimiento espiritual. Y lo único que recibes son burlas, sarcasmo o indiferencia. El alma se entristece, claro que sí, pero Marco Aurelio te recordaría que no debes inquietarte por lo que otros piensan, sino por lo que tú estás sembrando dentro de ti. ¿Y no es eso también lo que enseña la Escritura? No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Mateo 7:6. Duro, sí, pero sabio. No porque el otro no merezca compasión, sino porque tú debes aprender a proteger tu espíritu. A veces, la discusión es solo un lazo para arrastrarte al caos. Y ahí, una pausa, una oración silenciosa, un retiro a solas con Dios, puede ser más elocuente que 1000 argumentos. Porque convencer no es tu tarea. Tu tarea es amar, vivir con coherencia y seguir adelante. Hay un arte en saber cuándo callar. Y no es resignación, es inteligencia espiritual. El estoicismo, ese camino austero y profundo, enseña a observar antes de hablar, a discernir. Epicteto hablaba del valor del silencio frente a la ignorancia altiva. Porque cuando discutes con alguien que no escucha, corres el riesgo de perderte a ti mismo en el ruido, y no vale la pena. Tú no fuiste creado para estar en guerra constante, sino para reflejar la paz de Dios. Entonces, cuando sientas esa necesidad de convencer, detente un segundo. Pregúntate, ¿esta persona realmente quiere entender o solo quiere tener razón? Y si descubres que el corazón del otro está cerrado, suéltalo, ora por él, bendícelo en silencio y sigue tu camino. Porque el verdadero crecimiento personal no se mide por las discusiones que ganas, sino por la paz que conservas en el alma. Y desde esa paz, la próxima lección empieza a revelarse. Tópico 3. El insulto habla más del otro que de ti. Hay momentos en que una palabra lanzada como una piedra nos golpea sin que la esperemos. Un comentario malintencionado, una burla, una crítica disfrazada de broma, y de pronto el corazón se encoge. Pero aquí es donde entra la sabiduría profunda del estoicismo. Lo que los demás dicen de ti habla más de ellos que de ti mismo. Epicteto decía que si alguien te insulta y tú no reaccionas, ese insulto no tiene efecto. Es como si te lanzaran una flecha, pero tú no estuvieras allí para recibirla.
¿No es eso también lo que nos enseña la fe? En Proverbios 26:2 está escrito: como gorrión que vaga y como golondrina que vuela, así la maldición no viene sin causa. Si no das lugar al veneno, no te contamina. Entonces, ¿por qué cargar con lo que otro decidió vomitar? ¿Por qué dejar que su oscuridad empañe tu luz? No, hijo. Aprende a mirar más allá de las palabras y a ver el dolor, la ignorancia o el ego detrás del insulto. Porque eso sí, quien hiere casi siempre está herido. Una vez, alguien vino a decirle a Marco Aurelio que lo llamaban hipócrita por predicar virtud mientras gobernaba un imperio lleno de corrupción. ¿Y qué hizo él? Escribió en su diario: si dicen que soy hipócrita, pero mi conciencia está limpia ante los dioses, no hay daño. Qué poderosa libertad hay en eso, porque el estoicismo no te enseña a ser de piedra, sino a ser como una roca en medio del río, firme pero sin resistir el fluir. Y la fe, a su manera, dice lo mismo. Si tu corazón está en Cristo, nadie puede robarte tu identidad. Jesús fue llamado loco, endemoniado, mentiroso, y aún así nunca dejó de amar. Entonces, cuando alguien te insulte, no preguntes ¿por qué me dijo eso?, sino ¿qué pasa en su interior para que necesite herirme así? Ese cambio de perspectiva transforma la herida en compasión y te eleva por encima del conflicto. Ahí es donde florece la madurez espiritual. Filtra, sí, filtra todo lo que entra en tu alma. No todo merece espacio dentro de ti. El insulto solo duele cuando lo adoptas, cuando haces de sus palabras tu identidad. Pero tú no eres lo que los demás proyectan en su frustración. Eres lo que Dios ha dicho que eres, y eso es inquebrantable. Epicteto hablaba de entrenar la mente para no reaccionar como un reflejo, sino con conciencia. ¿Y cómo se entrena esa mente? Con oración, con silencio, con autoexamen. A veces basta con repetir en voz baja: Señor, que esto no me toque el corazón. Porque cada vez que eliges no dejar que un insulto te defina, das un paso más en tu crecimiento personal. La próxima vez que alguien intente provocarte, sonríe por dentro. Agradece que tú ya no estás en ese lugar emocional. Respira, bendice y sigue caminando, porque tu paz no tiene precio y tu propósito es mucho más grande que una ofensa pasajera. Tópico 4. Imponer límites con firmeza, sin agresividad. Hay quienes creen que para ser respetado hay que gritar, golpear la mesa o endurecer el rostro. Pero no es así. Imponer límites no significa levantar la voz, sino elevar la conciencia. Y eso el estoicismo lo deja claro. Epicteto enseñaba que la verdadera fuerza está en el dominio de uno mismo, no en dominar a los otros. Y si miramos la vida de Jesús, ¿acaso no puso límites con una serenidad que desarmaba? Cuando los fariseos lo buscaban para atraparlo con palabras, él respondía con preguntas. Cuando Pedro quiso impedir su camino a la cruz, le dijo con firmeza: «Apártate de mí, Satanás», no con odio, sino con claridad espiritual. Esa es la firmeza sin agresión. Un límite dicho desde el amor, desde la conexión con Dios, tiene más poder que 1000 gritos nacidos del ego. Porque quien se conoce a sí mismo no necesita imponerse con violencia, sino simplemente afirmar su espacio con verdad. Piensa en una situación cotidiana. Alguien que constantemente interrumpe tu paz con comentarios negativos, demandas excesivas o manipulación emocional. En lugar de explotar o callar con resentimiento, el camino estoico propone una tercera vía: expresar con serenidad lo que es aceptable y lo que no. Marco Aurelio decía que quien se enoja por las faltas de los demás olvida que él también es humano. Pero eso no significa tolerarlo todo. Al contrario, el crecimiento personal exige que pongas un cerco alrededor de tu alma. ¿Cómo hacerlo? Puedes decir: te aprecio, pero no voy a permitir que me hables de ese modo. Y luego, guardar silencio. No necesitas justificarte. Tu límite es una oración que protege tu dignidad.
Y si el otro no lo acepta, eso habla de él, no de ti. Porque tú estás aprendiendo a amar sin anularte. Y eso es virtud estoica en acción, el equilibrio entre la firmeza y la compasión. A veces, poner límites también es un acto de fe. Es confiar en que Dios está contigo mientras dices basta, que no estás siendo cruel, sino obediente a la voz que te pide cuidar el templo que eres. Epicteto decía que no se puede vivir con rectitud si uno no se trata con respeto, y la Biblia lo confirma cuando dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso implica que, para amar al otro, primero debes aprender a amarte en tu integridad. El insulto se detiene donde hay un muro firme, no donde hay una puerta siempre abierta. Así que, cuando pongas un límite, hazlo con una oración en el corazón, con el rostro sereno y la conciencia tranquila. No esperes comprensión inmediata. No esperes aprobación, porque poner límites es también un camino de soledad sagrada, donde te alineas con tu propósito. Y mientras caminas en esa claridad, la vida te prepara para la próxima lección. Tópico 5. No mendigues consideración. Hay algo profundamente triste y demasiado común en ver a una persona esforzándose por obtener migajas de atención, mensajes que no se responden, gestos ignorados, presencia tolerada pero no valorada. ¿Y por qué se queda uno ahí? Por miedo, por vacío, por la esperanza de que algún día el otro reconozca nuestro valor. Pero el estoicismo, en su sabiduría afilada y compasiva, nos sacude con una verdad. No se mendiga lo que debe darse por dignidad. Epicteto decía que quien conoce su valor no se sienta a mendigar en la mesa de los indiferentes. Y lo mismo enseñó Jesús cuando les dijo a sus discípulos que si no los recibían en una casa, sacudieran el polvo de sus sandalias y siguieran adelante. Mateo 10:14. Porque quedarse donde uno no es amado es una forma sutil de traicionar al alma. Y el alma, cuando es ignorada, se marchita en silencio. Marco Aurelio, rodeado de aduladores y políticos interesados, sabía discernir quién lo miraba con autenticidad y quién solo buscaba ventaja. Por eso escribía para sí mismo, no para los demás. ¿No es eso revelador? El crecimiento personal implica aprender a estar contigo mismo sin necesitar validación externa. Y claro, es difícil. El ser humano anhela conexión, pero hay una línea invisible entre el deseo de ser amado y la dependencia emocional. Esa línea, cuando se cruza, te arrastra al autoabandono. Entonces, la práctica espiritual no es solo rezar o meditar, sino también retirarse con dignidad de los espacios donde el alma no florece. No es castigo, es protección. Es respeto por la imagen de Dios en ti, porque no se trata de orgullo, sino de saber que si tú no valoras tu luz, el mundo tampoco lo hará. El estoicismo no endurece el corazón, lo alinea con la verdad. Por eso, cuando notes que estás buscando ser considerado por alguien que consistentemente te ignora, detente, no para enojarte, sino para escucharte. ¿Qué parte de ti necesita amor? ¿Y por qué se lo estás pidiendo a quien no tiene ni para sí mismo? A veces, Dios permite esas experiencias para enseñarte a buscar primero su mirada. Y cuando esa mirada te envuelve, ya no necesitas que otros te aplaudan. Puedes mirar con compasión a quien te rechaza y decir con serenidad, gracias por mostrarme dónde ya no debo estar. Porque cada vez que eliges retirarte con amor propio, estás construyendo una fortaleza interior que nadie podrá derribar. Tal vez te duela al principio, tal vez llores, pero también ahí, en ese retiro sagrado, Dios te espera con consuelo. Y mientras curas tus heridas, se abre el espacio para que llegue la siguiente verdad. Tópico 6. Rodéate de quienes te fortalecen. Uno no siempre elige la familia donde nace, pero sí puede elegir el entorno espiritual que nutre su alma. Hay amistades que elevan y otras que diluyen tu luz poco a poco, sin que te des cuenta. Y es aquí donde el estoicismo alza su voz con claridad.
Cuida a quien dejas entrar en tu mundo interior. Epicteto solía advertir que si te juntas con quienes viven en la queja, en la crítica o en la vanidad, inevitablemente absorberás su tono de vida. No es cuestión de arrogancia, sino de higiene del alma. La Escritura lo dice también en 1 Corintios 15:33. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Jesús eligió a sus discípulos no por conveniencia, sino por discernimiento. Sabía que su misión necesitaba un círculo cercano que no lo desvíe del propósito. Entonces, tú también, si estás en un camino de crecimiento personal, debes mirar con cuidado quién camina a tu lado. Marco Aurelio, a pesar de ser emperador, se rodeaba de hombres sabios, maestros, filósofos. Su círculo era su escudo. Entendía que nadie se eleva solo. ¿Y tú? ¿Con quién compartes tus silencios? ¿Quién celebra tu paz? ¿Quién corrige tus errores con amor y no con juicio? Hay personas que cuando entran en tu vida te devuelven la fe, no porque hagan milagros, sino porque con su presencia te recuerdan lo que importa. A veces, fortalecer tu entorno espiritual implica alejarte sin rencor de quienes ya no están en la misma frecuencia. No todos están listos para avanzar contigo, y eso está bien. El estoicismo no te invita a excluir con desprecio, sino a seleccionar con conciencia, como cuando Jesús se retiraba al monte para orar a solas. A veces, el alma necesita silencio para discernir quién es compañía y quién es distracción. Rodéate de quienes oran contigo, de quienes te confrontan con amor, de quienes ven tu luz, incluso cuando tú la olvidas. Personas así son un regalo divino, pero también debes ser uno de ellos. Porque esto no va solo de recibir, sino de dar. Fortalecer tu entorno es convertirte en fuente de aliento para otros. Es compartir la sabiduría de Epicteto, la ecuanimidad de Marco Aurelio y la compasión de Cristo. Es construir relaciones donde el alma respire, donde la oración sea natural, donde el crecimiento personal no sea tema tabú, sino camino compartido. Y cuando te rodeas de este tipo de personas, no solo avanzas más rápido, sino que avanzas más profundo. Entonces, en ese silencio fértil, donde las almas se encuentran, la vida susurra la siguiente clave. Tópico 7. Vuélvete inquebrantable. Inquebrantable no es aquel que nunca cae, sino quien sabe levantarse con dignidad, una y otra vez, sin perder su paz interior. El estoicismo no enseña a endurecer el corazón, sino a templarlo, a fortalecer el alma para que ninguna tormenta externa tenga el poder de destruir lo que Dios ha edificado dentro. Epicteto decía que la verdadera libertad consiste en depender solo de lo que está en nuestro control, y eso empieza por el alma. Si tu mundo interior está en orden, si tus pensamientos se alinean con la verdad, lo demás pierde fuerza. Y esta es una práctica diaria. Como cuando Jesús fue tentado en el desierto, no respondió con gritos ni con miedo, sino con la palabra. Así se vuelve uno inquebrantable, no reaccionando desde el ego, sino respondiendo desde el espíritu. Aquel que ora en secreto, que cultiva silencio, que escucha más de lo que habla, se convierte en roca firme ante los vendavales. Marco Aurelio, acosado por guerras, traiciones y pérdidas familiares, no se dejó arrastrar por el caos. En sus meditaciones, escribió más para mantenerse lúcido que para convencer a otros, porque él sabía que el alma, para no quebrarse, necesita raíces hondas. Tú también puedes empezar ahí, con una rutina de oración al despertar, un momento de meditación estoica al final del día, o simplemente repasando mentalmente lo que está en tus manos cambiar. Ser inquebrantable no significa ser insensible. Significa ser tan consciente de lo eterno dentro de ti que lo pasajero no te destruye. ¿Y cómo se cultiva esa fuerza? Con disciplina espiritual, con lecturas que nutren,
con amistades que edifican, con acciones pequeñas, constantes, que refuercen tu conexión con Dios y contigo mismo. La coherencia interna es el escudo invisible que te permite atravesar el dolor sin dejar de amar. No te compares con los fuertes del mundo, sino con la paz de Cristo en medio de la tormenta. Esa es tu medida. Ser inquebrantable es saber llorar y aún así caminar. Es perdonar al que te hiere sin perder tu centro. Es mirar al cielo cuando todo tiembla por dentro y decir, estoy contigo, Señor, y eso basta. El estoicismo no elimina el sufrimiento, pero sí te enseña a abrazarlo sin romperte, y eso transforma todo. Porque una vez que descubres que el fuego no puede consumir lo que fue purificado, entonces entiendes que el alma fortalecida no necesita defensa, solo presencia. Presencia de Dios, presencia de espíritu, presencia de propósito. Y cuando llegas a este punto del camino, donde todo en ti es firmeza serena, te das cuenta de que la jornada apenas comienza. Porque lo verdaderamente inquebrantable no es el que termina, sino el que siempre está dispuesto a empezar de nuevo. Ahora que sabes cómo responder con luz cuando te menosprecian, te pregunto, ¿qué has hecho tú la última vez que alguien te ignoró o te hirió? ¿Respondiste con ira o con paz? Me encantaría que compartieras tu experiencia o pensamiento en los comentarios, porque tu voz también merece ser escuchada. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido que te fortalezca y transforme tu vida espiritual. Nos vemos en el próximo video.